Buenas tardes con todos. Un placer nuevamente poder estar aquí esta tarde y traer un mensaje. Quisiera empezar con una oración, por favor. Acompáñenme. Gracias, Padre Santo, por permitirnos a todos nosotros esta tarde estar aquí, Señor, reunidos. Gracias por estar conmigo, Señor, en el momento de la predicación, en el momento de la preparación, Señor, de este sermón, por lo que tú has puesto en mi mente, en mi corazón y sobre todo las ganas de compartirlo, Señor, y poder enseñar algo a través de ese mensaje. Te permito que tú tomes el control, Señor, de este momento y que nos acompañes a todos nosotros, tanto a mí al momento de exponerlo como a mis hermanos al momento de escucharlo. Obra en cada corazón, te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vale. Para hacer una breve recapitulación del mensaje anterior para los que estuvieron, de la prédica de Romanos, versículo 2, del Romanos capítulo 2, del versículo 25 al 29, recordemos que habíamos desarrollado sobre cómo los judíos habían puesto su confianza en la señal del pacto y no en el pacto. También de ese orgullo o de ese gloriarse que no es conforme a las escrituras, a las enseñanzas del apóstol Pablo, como podemos notarlo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 17 y 18. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 17 y 18. Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Veíamos cómo el apóstol Pablo también discrepaba y argumentaba con los judíos con las propias enseñanzas que ellos tenían, que nosotros hoy en día conocemos como el Antiguo Testamento. El apóstol quería guiarlos a través de estas enseñanzas con la finalidad de que ellos, además de reconocerse pecadores, no deseen justificarse por la ley, como dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley solo es el conocimiento del pecado, sino que más bien puedan vislumbrar al Salvador del mundo, Jesucristo. Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pero aquí hay una cuestión importante, porque tal vez algunos de ustedes hayan formulado esta pregunta o tal vez no, pero creo que vale la pena ser abordada. Esta pregunta es la siguiente: ¿qué sucede si el pueblo de Dios, los judíos, no creen? ¿Ha incumplido Dios a su promesa debido a la incredulidad de los judíos? Y esta es una cuestión que el apóstol Pablo también la abordó en la misma epístola de los Romanos. Con este motivo, la porción de texto que será desarrollada hoy es Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 4. Busquen en sus Biblias, por favor. Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 4. ¿Lo tienen? ¿Sí? Vale. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Desarrollemos el versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Prestemos atención a estas dos preguntas que son hechas por un judío, por decirlo así, por el antiguo Pablo. Recuerdan que mencioné que la epístola de los Romanos tiene la apariencia de que el apóstol Pablo esté rebatiendo a su yo anterior, a Saulo de Tarso. Estas dos preguntas tienen la apariencia de que son preguntas sinceras, pero en el fondo no es así, sino que el judío quiere poner en aprietos a Pablo preguntándole, ¿qué ventaja tiene pues el judío? El judío aún quiere seguir objetando un poco más, preguntando, entonces, ¿qué ventaja tengo yo como judío sobre el resto de los hombres? ¿Acaso Dios se ha equivocado conmigo si yo soy parte de su pueblo? Entonces, ¿la ventaja de ser de la descendencia de Abraham en la carne no tiene ningún sentido? Y si fuera poco, plantea una pregunta más.
¿O de qué aprovecha la circuncisión, la confianza en la carne? Pablo, ¿vas a decir que yo siendo judío no tengo ningún provecho? ¿No tengo ninguna ventaja? La cuestión aquí es que el judío, a pesar de ser tan bendecido como integrante del pueblo de Dios, ha perdido la vista de las grandes bendiciones que le han venido de parte de Dios, algunas de las cuales el apóstol Pablo nombrará a continuación. Versículo 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. A lo que el apóstol responde diciendo, ¿ustedes creen que no tienen ventaja alguna? Pues qué poca vista tienen. Muchas son las ventajas que ustedes tienen sobre los demás pueblos de la tierra. ¿Acaso algún otro pueblo de la tierra le ha sido confiada la palabra de Dios? Y no hay que pasar por este punto de manera ligera, sino que veamos la magnitud de este pasaje. Lo que el apóstol les quiere dar a entender es lo siguiente: Dios ha decidido revelarse en primer judíos sin que ustedes sean distintos a los demás por sí mismos. Porque si algo de distinto tienen ustedes sobre los demás pueblos, no es por causa de ustedes, sino que Dios por amor ha decidido revelarse a ustedes. ¿Y ustedes preguntan qué ventajas tiene el judío? ¿Acaso no pueden darse cuenta por sí solos de qué manera han sido bendecidos? ¿A qué otro pueblo de la tierra le ha sido dada la ley de Dios sino a ustedes? Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Si bien es cierto que cada ser humano tiene noción o conocimiento de la ley de Dios en su conciencia, Romanos 2, 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿qué ley? ¿A qué ley se refiere Pablo? Pues a la ley escrita en las 2 tablas de manera expresa. Hacen por naturaleza lo que es de la ley, no tienen ley. Pero si no tienen ley, entonces ¿cómo hacen por naturaleza lo que es de la ley? Y aquí viene la respuesta. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de Dios escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Los gentiles también tienen la misma ley mosaica en sus conciencias, pero Dios, en un acto especial de amor, decidió entregársela al pueblo judío expresamente por medio de Moisés, un acto que no ha sido repetido con otro pueblo. Al haber sido dada la ley de Dios entregada a este pueblo judío, ellos tenían conciencia de algo muy importante, del carácter de Dios, conocimiento que otros pueblos no tenían. Tenían conciencia de las consecuencias que acarreaba el pecar. Y por lo tanto, también Dios les proveyó en amor un medio de expiación para sus pecados. Ahora vamos viendo las ventajas del judío sobre otros pueblos de la tierra. Sí que tenían ventaja. En relación al medio de expiación para sus pecados también tenían ventaja. Y qué gran ventaja, porque qué privilegio el poder estar en paz con Dios por un medio que el mismo Dios había establecido y en amor se los dio y ordenó. Y lo podemos notar en el libro de Levíticos, capítulo 4, versículos del 27 al 31. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con la cabeza de la ofrenda Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Pues notemos que el medio de expiación para los pecados también es una ventaja y un privilegio. Con respecto a este pasaje, considero que se puede hacer una analogía para los tiempos de hoy en día, porque considero que puede acontecer algo similar. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué ventaja tiene pues el congregar en una iglesia? Niños,
jóvenes, adultos, a ustedes se los pregunto, ¿qué ventaja tiene haber nacido en un hogar cristiano, niños? ¿Qué ventaja hay en que sus padres sean cristianos o sus familiares sean cristianos? Y la respuesta es la misma, muchas y en muchas maneras. Los que no son cristianos, o mejor dicho, los que no son hijos de Dios y congregan en esta iglesia o en otra, o tienen familiares cristianos, o más específicamente padres cristianos, en el caso de los niños, en un sentido están en ventaja sobre quienes no tienen este tipo de bendiciones a su alrededor. La razón es que ustedes están mucho más cerca de las bendiciones de Dios que de otras personas, y por lo cual deben sacarle un provecho, no solo participando, sino también preguntándose por este tipo de eventos que suceden a su alrededor. Por ejemplo, el que no es hijo de Dios, pero está muy cerca de los hijos de Dios, puede preguntarse, ¿qué es ser hijo de Dios? ¿Cómo yo puedo ser hijo de Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Él a mi favor? Y nosotros, los hijos de Dios, debemos de estar preparados para dar respuesta a a este tipo de preguntas, que también es una demanda que se nos hace, como podemos notarlo en 1 de Pedro 3:15. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sé que puede que alguien en su mente pueda estar preguntándose, y es lícita esta pregunta, pero ¿acaso la salvación no es personal? Es absolutamente personal. En primer lugar, por gracia de Dios, por medio de la fe que cada uno pone en el sacrificio de Jesús. Pero si tú estás en una posición privilegiada como los judíos, de la cual tú puedes sacar provecho, como escuchar cada domingo la predicación de la Biblia, como preguntar a uno de tus familiares por qué creer en Jesús, te pido por favor que lo hagas, que le saques provecho, porque puedes obtener fe a través del oír, lo que ellos te pueden enseñar. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Versículo 3. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Ahora el apóstol Pablo desarrollará la cuestión sobre ¿y qué pasa si el pueblo de Dios es incrédulo respecto a Cristo? ¿Qué pasa? ¿Acaso esto es una excusa para dudar de la fidelidad de Dios? ¿Qué pasa si ese pueblo tan bendecido que ha recibido las bendiciones que hemos ido notando no cree? ¿Habrá Dios fallado acaso? ¿Su promesa se habrá quedado sin propósito o en la nada? ¿Será Dios fiel o infiel a causa de esto? Son preguntas radicales que buscan una respuesta tajante y concisa. ¿Es Dios un infiel? ¿Es Dios un mentiroso o no? El apóstol necesita y debe responder a esto tajantemente, y veremos cómo lo hace en el siguiente versículo. Versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y el apóstol responde tajantemente diciendo, de ninguna manera. No hay forma de que sea de esa manera. El apóstol sostiene que la incredulidad del hombre no influye para nada en las promesas ni en la fidelidad de Dios. Dios continúa siendo veraz a pesar que muchos de su pueblo no crean. El plan de Dios no se ve obstruido por causa de la incredulidad de los hombres. No tenemos esa facultad, no tenemos ese poder como hombres de irrumpir en la voluntad de Dios por causa de nuestra incredulidad, y ni siquiera de hacerlo ver como un mentiroso. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. De nuevo traigamos este pasaje a nuestros tiempos para tratar de entenderlo un poco mejor. ¿Alguna vez has predicado el Evangelio y se han negado a creerlo? ¿Alguna vez has predicado el Evangelio y tal vez te han dicho que eso no es para nuestros tiempos? ¿Y qué pasa con los que les he predicado y no quieren creer? ¿Acaso la incredulidad de mis amigos, de mis familiares, habrá hecho nula la fidelidad de Dios?
Pues si te has sentido mal y abatido por eso, consuela a tu corazón y a tu mente repitiendo este pasaje: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y no te amilanes como consecuencia de la incredulidad de los hombres. No que no te pongas triste, no que no sigas orando por ellos, pero sé consciente de que tu Dios sigue siendo veraz. Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte este pequeño trozo del pasaje. En cuestiones tan vitales y fundamentales donde se ve exhibida la fidelidad de Dios en una promesa, el apóstol no titubea y no le pesa decir: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es Dios comparándose con todos los hombres de la tierra, de todos los tiempos, de todo lugar, y dice: la incredulidad de algunos de ellos, e incluso la incredulidad de toda la humanidad, no anula mi promesa. Antes bien sea yo veraz y todo hombre mentiroso. Al escribir este sermón vino a mi mente el famoso pasaje de Juan 14, 6 y 7, que lo tenemos también en la lista de nuestros versículos. Juan 14, 6 y 7. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Quiero hacer énfasis en esta porción de las palabras de Jesús: yo soy la verdad. ¿Qué quiere decir esa declaración? Porque puede sonar muy bien, pero ahondemos un poco en ello. Jesús dice: yo estoy excluyendo a todo lo demás. En cuestiones de vida eterna, que es lo fundamental para todos ustedes, los hombres, varones y mujeres, yo soy la verdad y el resto son mentirosos. Yo soy la verdad en relación a cualquier otro que se presente como Salvador, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo soy la verdad en relación a que el Evangelio se trata sobre mi vida, muerte y resurrección, no sobre la vida, muerte y resurrección de alguien más. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿quién? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Quién murió por tus pecados? Cristo, solamente Él. En asuntos de vida eterna, Cristo es preciso y excluyente, diciendo nuevamente: yo soy la verdad. Pero ¿qué pasaría si la gente no cree que Él es la verdad? En este caso, los judíos a quienes Él se dirigía. ¿Qué pasa si ellos no creían que Jesucristo es la verdad? ¿Acaso Él dejaría de ser la verdad? ¿Acaso Él sería un mentiroso? Yo creo que el apóstol Pablo de nuevo respondería diciendo rotundamente: de ninguna manera. Antes bien sea Jesucristo veraz y todo hombre mentiroso, porque Jesucristo es Dios, y sobre Él también se puede decir lo mismo que en Romanos 3:4. Y ahora la última parte de este sermón, que dice así: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La parte más difícil para mí, tengo que admitirlo, porque me costó llegar a entender la cita. Me remonté al Salmo 51:4, en el cual el rey David dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El apóstol Pablo usa este trozo del Salmo y lo trae a su contexto, y me preguntaba: ¿qué quiere decir esto? En el Salmo el rey David está reconociendo su condición de pecador y la reconoce para con Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él va por buen camino porque se está arrepintiendo, se reconoce pecador, pero no se queda solo en esa instancia, sino que además al reconocerse pecador, él reconoce que la sentencia que recae sobre él de parte de Dios es justa, no injusta, sino justa. Es decir, que él recibe lo que merece por su pecado. Por eso afirma: para que seas justificado en tus palabras. Pero además afirma que nadie puede tener por injusto el juicio de Dios, sino que más bien todo hombre, al ser juzgado por parte de Dios, va a reconocer a Dios como juez justo, que no falla, que dictamina de manera precisa y correcta,
y tenido por puro en tu juicio. Es un juicio que no puede ser reprochable, sino que toda boca se callará ante este dictamen. Es tan perfecta la justicia de Dios que el impío, en el día de su juicio, no podrá reprocharle nada a Dios, sino que más bien sucederá como acontece en Romanos 14:11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. No dice solo la rodilla de mis hijos, ni solo de los que creen, sino toda. Eso incluye la rodilla de los incrédulos, de los que no quisieron creer en Cristo. Se doblarán, y no será porque serán dobladas a la fuerza, sino que Dios es tan perfecto en todos sus atributos que será imposible no doblarlas ese día, por ser testigos de la justicia de Dios por parte de los impíos y por el amor de Dios de parte de sus hijos. Así que, amigo, amiga, ¿quieres doblar tus rodillas hoy? Debes doblar tus rodillas hoy. ¿Quieres reconocerte igual de pecador que David ante Dios? ¿Estás dispuesto o dispuesta a decirle, yo he pecado contra ti, yo he infringido tu ley, yo he hecho lo malo delante de tus ojos? Tú puedes decirle, Señor, vengo en condición de pecador. Sé que tu juicio que recae sobre mí es justo, es puro, es irreprochable. Y sé que Jesucristo es la verdad y también el camino hacia ti, que solo puedo ir a Dios a través de Él, creyendo que Él murió por mis pecados, por todos mis pecados, y de esa forma estar en paz contigo, Dios. Ven hoy, dobla tus rodillas hoy, no esperes otro día. Cuidado que sea tarde y las dobles reconociendo ese día que Dios es justo en su juicio. Mejor doblarlas hoy diciendo, Señor, qué grande es tu amor. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por mis pecados. Yo creo que lo hizo por amor a mí y que todas mis culpas están pagadas a través de su muerte. Ven y no tardes más. Ven. Eso es todo. Amén. Oremos, por favor. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por el mensaje que ha sido compartido, Señor. Te pido, Señor, que obre, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, que el mensaje cale, que el mensaje, Señor, porque puede darse el caso, Señor, de que no todos seamos hijos de Dios, pero si tú pones este mensaje, Señor, en nuestros corazones, es por algo. Yo no conozco los corazones de las personas que se encuentran aquí, Señor, los conoces tú, pero yo deseo, Señor, que en ese día de gran juicio no digas a nadie de este salón, Señor, de esta iglesia, apártate de mí, yo nunca te conocí, sino que tú conozcas a todos, Señor, a todos los de aquí. Por eso traigo esta porción del mensaje, Señor, y siempre trato de presentarte como el Salvador de sus almas, Señor, el que pagó por todos sus pecados, Señor, que solamente hay reconciliación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Gracias te doy, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.